El silencio de la noche después de la nevada sonaba como un secreto que la ciudad no sabía guardar. Ainhoa Laredo caminó por el borde helado de Maple Hollow Road con una maleta pequeña y los dedos entumecidos, y cada paso que daba arrastraba el recuerdo reciente de la palabra que le habían lanzado a quemarropa: carga. No necesitó rescatar la escena: el sonido de los cubiertos, el olor de pavo, los villancicos demasiado altos, la risa que no reía con ella, sino de ella, el gesto crispado de Colton Bear pidiéndole que no armara un drama. Y por último, la mirada fría de Marjorie y Edwin al decirle que lo mejor era que pasara el resto de Navidad en otra parte, para no incomodar a la familia. Ella había sentido con la calma de quien cruza un puente precario. Nadie notó que mientras tiraba del abrigo, el futuro se ordenaba en su cabeza con la precisión administrativa de una notaria. Llegó a la cafetería de la esquina casi a las 11 de la noche. La dueña, una mujer que olía a canela y paciencia, le sirvió un café solo y le señaló una mesa junto al radiador. Ainhoa abrió el portátil y encendió su teléfono. En la pantalla empezaron a parpadear notificaciones de un grupo familiar al que ya no quería pertenecer. Ignoró cada burla, cada insinuación de que estaba exagerando. Abrió en cambio una carpeta que nunca había eliminado: Maple Hollow, Due Diligence. La había creado meses atrás por inercia profesional, en esos ratos muertos en los que la mente, por costumbre, hace mapas de contingencia. En su vida pasada, antes de la empresa que fracasó, antes de escuchar esa palabra en Navidad, Ainhoa había trabajado en un fondo que compraba préstamos morosos con descuento, y después en un despacho de títulos en Burlington. Sabía moverse en el subsuelo legal de una propiedad como quien reconoce un bosque de noche por el dibujo de sus copas. Tecleó con determinación: Green Elm Servicing, línea 24-7. Encontró un número que atendía incidencias de cierre de año. Lo marcó. La voz enlatada desgranó opciones. Ella eligió operaciones mayoristas. Tardó en contestar un hombre con acento del Medio Oeste. Cuando le pasó con la responsable, Ainhoa ya había compilado mentalmente la situación. El préstamo de Marjorie y Edwin Bayard llevaba 2 pagos con retraso. La tasa ajustable iba a escalar en enero y el Banco Regional quería limpiar su balance antes del 31. Había una ventana casi indecente de oportunidad entre la nevada y la contabilidad. «Soy Ainhoa Laredo», dijo cuando por fin escuchó el saludo profesional. «Represento a Belmont Bridge LLC. Estoy interesada en adquirir el pagaré y la hipoteca del 17 de Maple Hollow Road, Brattleboro. Puedo cerrar en 2 días». La responsable, que se presentó como Sydney Markham, dejó un silencio con olor a escepticismo al otro lado de la línea. Ainhoa explicó en frases limpias que conocía el activo, citó el número MERS, la fecha del último pago, el nombre del oficial que firmó la modificación 2 años atrás. Añadió como quien ofrece un abrigo a un desconocido empapado que no necesitaría garantías de repurchase si la documentación estuviera completa. «¿Tiene liquidez confirmada, señora Laredo?», preguntó Markham. «Sí», dijo Ainhoa, y lo dijo con la serenidad de quien ya ha calculado el salto. «Wire listo. Escrow con North River Title. Hoy mismo puedo recibir el tape y emitir una LOI». LOI, carta de intención. Tape, el resumen de datos del préstamo: saldo, intereses, estado de pago, incidencias. Palabras que alguna vez habían sido su idioma de cada día. Markham pidió media hora. Ainhoa bebió el café ya frío y escribió a la notaría remota con la que había trabajado en crisis sanitarias. «Necesito Escrow Express. Maple Hollow, 48 horas». Lía, siempre directa, respondió con un PDF, el acuerdo de depósito en garantía, las instrucciones de firma remota y una lista de verificación que Ainhoa podría haber completado con los ojos cerrados. A media mañana, la Bailey Letter, la carta por la que Green Elm enviaría el pagaré y la hipoteca originales a la compañía de títulos, manteniendo custodia hasta recibir fondos, había sido generada. Ainhoa transfirió el depósito inicial, una cantidad que años atrás le habría parecido demencial, y ahora le parecía solo una llave. A mediodía, el aire de la estación olía a metal y ropa húmeda. Ainhoa pensó en el depósito final, en las cifras exactas que había movido y en el riesgo que asumía.
No se engañaba. Aquello no era un capricho ni una escena de película. Era un movimiento quirúrgico con consecuencias reales. Si algo fallaba, cargaría un activo que tardaría en liquidar. Si todo salía bien, en 48 horas sería la titular del crédito y con el instrumento adecuado, la propietaria del inmueble que la había expulsado con un villancico de fondo. No se trataba de venganza pura. Era otra cosa más afilada y más honda. El derecho a no volver a pedir permiso para existir en la mesa de nadie. Pasó la tarde frente a una mesa de la biblioteca pública con el portátil abierto y el cargador colgando como un hilo umbilical. Revisó la cadena de titularidad, 1994, escritura de compraventa, 2010, refinanciación, 2019, modificación ARM, 2021, sustitución de fiduciario. Todo encajaba. Preparó la Substitution of Trustee a favor de North River como fiduciario designado para ejecutar, si fuera necesario, la dación en pago. Llamó al registro del condado y confirmó horarios de grabación el 26. Mientras tanto, en su teléfono vibraban los mensajes de Colton. «Hablemos cuando se te pase. Mamá está dolida. Estás montando un circo». Ella respondía con monosílabos o con nada. Había palabras que nunca volvían a entrar a casa cuando uno aprendía a cerrarle el pestillo a tiempo. A las 6:03, Leah envió los borradores de la Assignment of Mortgage y el Along al pagaré listos para firma electrónica con notario remoto a primera hora del 26. Ainhoa tomó una habitación barata en un motel donde el agua caliente tardaba 2 canciones en llegar. Dejó la maleta junto a la puerta y se sentó en la cama a revisar línea a línea los nombres, los números, los guiones, los apellidos. No era la tipa de mujer que dejaba pasar un error en una coma cuando la coma podía hundirlo todo. Se quedó dormida con el portátil apoyado en el estómago y el zumbido del mini refrigerador llenando los huecos que dejaban los recuerdos recientes. La mañana del 26 olía a papel recién impreso y a nervios limpios. A las 7:30, el notario remoto la conectó a una videollamada. Cámaras prendidas, documento en pantalla, firmas que se dibujaban como ráfagas de viento con su nombre completo. A las 8:12, Ainhoa había firmado la aceptación de la cesión a favor de Belmont Bridge y Green Elm había ejecutado su parte. A las 9:05, North River confirmaba por correo que los originales físicos llegarían por mensajería a mediodía. Ainhoa tomó un café en un vaso que quemaba y se encaminó al registro. El condado abría a las 10. Era un edificio de ladrillo con un mostrador de madera y un reloj que retrasaba 5 minutos. Saludó a la funcionaria, una mujer de cabello blanco que miraba los documentos como si midiera la densidad moral de las cosas. Presentó los paquetes: Assignment of Mortgage, Substitution of Trustee, Notice of Transfer, todo con tasas pagadas. ¿Quiere grabación normal o prioritaria?, preguntó la funcionaria. Prioritaria, respondió Ainhoa sin dudar. Necesito constancia hoy. La funcionaria hizo un gesto corto, estampó sellos, tecleó datos con la precisión de quien ha hecho el mismo gesto durante 20 inviernos. Ainhoa salió con los números de libro y página anotados a bolígrafo en la esquina de una copia. En el pasillo, apoyó la espalda en la pared fría y respiró. El reloj de su muñeca marcaba las 10:27. Afuera, el cielo parecía una lámina de estaño. A las 11:52, North River escribió: recibidos originales, custodia confirmada, en espera de wire final. Ainhoa cruzó la calle hasta el banco comunitario donde mantenía la cuenta corporativa. Firmó el wire con mano firme y un cosquilleo en los dedos. Volvió a la compañía de títulos con el resguardo. A las 14:33, Leah le mandó el mensaje que había imaginado cada hora desde la noche anterior. Funds received. Ownership of note transferred. Bienvenida al lado oscuro. Ainhoa sonrió sin dientes, con la comisura de la boca solamente. No se permitió celebrarlo. Aún faltaba el último tramo, convertir la titularidad del crédito en una realidad material sobre la casa de Maple Hollow. Podría haber optado por iniciar una ejecución hipotecaria tradicional. Hubiera tardado meses, tenido vista, réplica, apelación, mala prensa, vecinas con pancartas. No era su camino. En la carpeta D&L tenía desde la madrugada el borrador de una escritura de entrega en pago. Si los deudores entregaban voluntariamente el título a cambio de la cancelación definitiva de la deuda, la hipoteca quedaba extinguida y con ella la relación con el banco. En manos de Ainhoa, esa cancelación no sería un regalo, sería un cierre limpio que reemplazaba el gravamen con una nueva realidad.
Ningún Bayard volvería a pronunciar carga sin recordar que las palabras dejan huellas como botas sobre nieve fresca. Ainhoa imprimió 2 juegos y guardó todo en una carpeta dura. Respiró y por primera vez en 2 días se permitió pensar en el significado íntimo de lo que estaba haciendo. Recordó la mesa larga, los platos, el comentario sobre su empresa fracasada, otro proyecto que nos cae encima. Y cómo Colton había girado la cara, no hacia ella, sino a su madre, pidiendo backup. Recordó la sensación de quedarse sin casa en su propia ciudad, la decisión de no llorar en el porche para no dar espectáculo. En ese ascetismo de las últimas 36 horas había una semilla nueva, un modo de estar sola, que no era abandono, sino elección. A media tarde condujo hasta Maple Hollow. La nieve crujía como papel bajo las ruedas. El pórtico de la casa se veía aún adornado con guirnaldas, pero las luces estaban apagadas. Ainhoa dejó el coche en la cuneta, no tocó el timbre, abrió la carpeta, repasó los nombres, comprobó los lóbulos de las orejas de su propia calma. Luego llamó a la oficina del sheriff para confirmar la disponibilidad de un agente civil que pudiera atestiguar la notificación de la nueva titularidad y la entrega de la licencia de ocupación. No quería escenas, quería constancias. La secretaria se mostró cortés. A las 18 horas, el agente Jeffers tocaría junto a ella. Se permitió un paseo corto por la calle observando cómo el humo de un par de chimeneas dibujaba en el cielo una caligrafía suave. Pensó en un futuro sin Colton y no sintió el vacío que había temido, sino una suerte de orden que empezaba en su propia voz. A las 17:58, los faros de una patrulla se asomaron discretos al principio de la cuesta. Ainhoa subió al pórtico. El agente Jeffers, un hombre alto con bigote gris y educación de pueblo pequeño, se quitó los guantes antes de llamar. Marjorie abrió con suéter rojo y el gesto cansado de quien ha dormido mal. Edwin se acercó detrás, acomodando sus gafas. Colton apareció unos segundos después, con la mandíbula apretada y una pregunta en el mirar. «Buenas tardes», dijo el agente. «Soy el agente civil Jeffers. Acompaño a la señora Ainhoa Laredo para una notificación relacionada con el título de esta propiedad». «¿Notificación de qué?», preguntó Marjorie, crispando el filo de la palabra «qué», como si fuera una defensa. Ainhoa sostuvo la carpeta como se sostiene un bebé que va a ser entregado, con suavidad y determinación. Les pidió pasar al recibidor solo para no exponer papeles al viento. Marjorie dudó, pero el agente Jeffers hizo un gesto mínimo y ella se abrió a un costado. El calor de la casa la golpeó con el olor conocido de madera y lavanda. Sobre la consola de la entrada había una vela apagada en forma de árbol. En el suelo, una alfombra que Ainhoa había comprado el otoño pasado con descuento y que Marjorie insistía en que había sido idea suya. Detalles pequeños que de pronto adquirían un peso específico distinto. A partir de las 14:33 de hoy, Belmont Bridge LLC adquirió el pagaré y la hipoteca sobre esta propiedad. Aquí tiene los números de registro de la sesión grabada hoy. Puso frente a ellos una copia con los sellos azules del registro. Como nueva titular, he firmado la sustitución de fiduciario y traigo además la escritura de entrega en pago lista para ejecutarse si ustedes deciden optar por ese camino. Edwin frunció el ceño, intentando armar con piezas conocidas una figura que no le salía. Marjorie palideció primero 10 segundos y luego se enrojeció. Colton apretó los labios. «¿Qué es lo que pretendes, Ainhoa?», preguntó él, poniendo el cuerpo un paso delante de sus padres como si quisiera absorber o detener algo. «Pretendo ordenar lo que ustedes desordenaron en mi vida el día de Navidad. Pretendo que la palabra carga regrese a la boca de quien la pronunció y les pese a ustedes, no a mí. No he venido a humillar a nadie, he venido a cerrar un crédito con limpieza». Dejó entonces sobre la consola un documento más, licencia de ocupación por 30 días. Era un acuerdo simple, claro, casi hermoso en su sencillez. Les permitía permanecer en la casa como licenciados por un mes, sin renta, con la condición de que firmaran la dación en pago y entregaran llaves el día 30, dejando el inmueble en orden. A cambio, Ainhoa se comprometía a emitir una satisfacción de hipoteca que cancelaría formalmente el gravamen en el registro. La hipoteca, en efecto, quedaría extinguida, cancelada. Ni un centavo más de deuda, ni una noche más de su propiedad. «Esto es una broma», murmuró Marjorie, pero la frase le tembló. «Nadie cancela una hipoteca en 2 días. En 3, si contamos la noche. También se puede en meses si hay resistencias. No vengo a pelear, vengo a que el papel diga la verdad. Que aquí, como en las cosas importantes, fui yo quien puso orden cuando me echaron a la nieve». Edwin agarró el documento con dedos torpes, lo leyó,
Sus ojos no hacían ruido, pero Ainhoa supo exactamente dónde se detenían. Cancelación del gravamen hipotecario mediante dación en pago. Transferencia voluntaria del título a Maple Hollow Trust. Trustee, North River Title. Licencia de ocupación a favor de los Bayard por 30 días. Cada línea colocaba un ladrillo nuevo en la casa invisible que Ainhoa había venido a construir, una casa que era su posición en el mundo. No firmaremos nada, dijo Colton, pero su voz no tenía la densidad que uno necesita para sostener un no definitivo. Esto es una locura. Es un acuerdo digno, contestó Ainhoa, y transparente. Si no lo firmamos, iniciaré ejecución en enero. Tardará más, será más áspera. No lo deseo. El agente Jeffers miró el reloj como quien recuerda que es hora de apagar las luces del gimnasio. No intervenía, no debía hacerlo. Solo certificaba que la notificación se había hecho. Ainhoa dejó junto al documento una caja estrecha, envuelta en papel craft y atada con una cinta roja. Nadie la abrió. Nadie preguntó qué contenía. Ella tampoco dijo que dentro había un marco con cristal y detrás del cristal el resguardo del registro donde junto a la antigua hipoteca ya constaba una línea nueva. Satisfacción. Pendiente de ejecución, preparada. Un pequeño altar a la exactitud. «Vuelvo mañana por su decisión», dijo. «A las 10. Pueden llamar a un abogado esta noche. Les recomiendo que lo hagan». Se dio la vuelta y el gorro le rozó la guirnalda de pino. El aire del porche le limpió de golpe el olor de la casa. En el camino, Colton la alcanzó bajando la escalera. «Habla conmigo», pidió. Esto no puedes hacerlo. Son mis padres. Es mi casa». «No, Colton», dijo ella, y la nieve que crujía bajo sus botas subrayó cada palabra. «Es la casa por la que yo estuve sentada el año pasado aprendiendo a pulir madera del pórtico mientras tú estabas fuera cazando con tus amigos. Es la casa donde yo cociné en Acción de Gracias sin que nadie notara el dedo quemado. Es la casa donde hoy me dijeron, carga. Y ya no lo es». Apretó la mandíbula. La llamó por su nombre completo, primero como si fuera una súplica, después como si fuera un insulto. Ainhoa se colocó bien el abrigo, miró de reojo los ventanales donde se reflejaban, diminutas, 3 figuras rígidas. Recordó la primera vez que entró allí con una bolsa de manzanas y una esperanza tonta, cómo se prometió que algún día compraría un mantel grande para cubrir la mesa completa, y cómo ahora esa promesa se parecía a un pañuelo con el que una se seca la cara después de atravesar un aguacero. Esa noche no durmió del todo. Imprimió una vez más los documentos, revisó que el trust estuviera constituido con el fiduciario correcto, con una dirección de servicio legal que no dejara resquicios. Al alba, recibió un correo de Lea. «Todo limpio. Si firman, grabamos en el día. Si no, preparamos NOD para el 2 de 1. NOD, Notice of Default». Ainhoa asintió a la pantalla y cerró el portátil. Se miró al espejo del baño del motel y se reconoció con una nitidez nueva. Tenía ojeras, sí, pero tenía sobre todo un eje. A las 10:03 del 27 de diciembre, Ainhoa volvió a tocar ese timbre. Esta vez no la acompañaba ningún agente. Colton abrió. Llevaba la misma camiseta térmica de la víspera y un gesto envejecido de 20 años. La hizo pasar con un ademán resignado. Marjorie y Edwin estaban en la mesa del comedor con una carpeta azul. Habían llamado a un abogado. Ainhoa lo supo por el modo en que sus manos se posaban ahora sobre el papel, con el respeto nervioso de quien siente que todo lo que toca suena demasiado fuerte. «Tenemos modificaciones», dijo Edwin, y le tendió la carpeta. «Queremos que la entrega sea efectiva el día 31. «¿De acuerdo?», dijo Ainhoa. Y no porque necesitara conceder, sino porque la fecha también le convenía para registrar y cerrar el año. «Y queremos un párrafo que diga que no habrá mención pública de este acuerdo. Ni prensa, ni vecinos, ni redes». «¿Lo incluyo?», dijo Ainhoa, que ya lo había redactado. «Confidencialidad bilateral». Firmaron con una pluma que chirrió apenas en la fibra del papel. Ainhoa sostuvo el bolígrafo con la calma que conduce a un violonchelo a una nota larga. Pidió una copia de los carnés para anexar. Preparó el paquete para el notario remoto de Lea. En 1 hora, todo estaría grabado. «¿Y la caja?», preguntó de pronto Marjorie, señalando el paquete con tinta roja que había permanecido intacto sobre la consola. «Ábranla cuando yo me vaya.
Es un recuerdo del modo en que las cosas pueden cerrarse con limpieza. Se levantó. Colton no se movió para acompañarla. Tal vez quería, tal vez no sabía cómo. Ainhoa no le dio el trabajo de decidir. En el porche se puso el gorro con un gesto automático. En el coche esperó 2 minutos con las manos en el volante, para que la emoción, que había permanecido en un rincón en silencio, pasara como una ola hasta convertirse en un cansancio amable. Luego condujo al registro. La funcionaria de cabello blanco volvió a sellar con eficacia. El ejemplar de la satisfacción de hipoteca quedó listo sujeto a que el sistema confirmara la escritura de dación que Lea estaba notarizando a esa misma hora con los Bird conectados por videollamada. Ainhoa aguardó frente al monitor donde en letras que no conocían la historia humana detrás de cada línea aparecían documentos con número y fecha. A las 13:19 se iluminó el registro. Ainhoa inclinó apenas la cabeza. Bajó a la calle con un sobre de copias certificadas y una sensación de firmeza en los tobillos. La nieve de la mañana se había convertido en una masa húmeda que pedía botas de goma. Ainhoa caminó igual de erguida, como si el equilibrio no dependiera del suelo, sino de un centro interno que se hubiera reacomodado. Cuando regresó a Maple Hollow, el cielo era una sábana gris, lista para otra nevada. No esperaba que nadie la recibiera. La puerta estaba entreabierta. Entró hasta el recibidor. La caja con cinta roja ya no estaba en la consola. En su lugar, el marco descansaba apoyado en la pared. Detrás del cristal, el resguardo del registro, la línea «Satisfacción» grabada y en el borde un post-it con letra temblorosa. Esto no se hace a la familia. Sí se hace, cuando la familia cree que nombrarte carga es una tradición navideña. Avanzó hasta la cocina. El frigorífico zumbaba bajo el reloj. Dejó sobre la mesa los juegos de llaves etiquetados Trusty. Marjorie, que entró desde el pasillo con el rostro enrojecido, se detuvo al verla. ¿Ya está todo?, preguntó. Todo, respondió Ainhoa. Tienen hasta el 31. Pueden ir hablando con una empresa de mudanzas. Marjorie apretó los labios. Los desvió hacia abajo como si una cuerda invisible les tironeara. El café donde Richard Dryden había propuesto verse tenía las luces bajas y un árbol mínimo adornado con bombillas cálidas.
Las tazas golpeaban los platillos con un sonido hueco, como si todas las conversaciones de aquella tarde fueran a vela reducida por culpa de la nieve. Ainhoa llegó 10 minutos antes de la hora, pidió agua y se sentó de espaldas a la puerta para obligarse a mirar el reflejo del cristal. Vio entrar a un hombre alto, abrigo de lana que parecía caro, bufanda enrollada con la exactitud de un notario. Se quitó los guantes de cuero como quien desenfunda una certeza y la coloca sobre la mesa. «Señora Laredo», dijo, tendiéndole la mano. «Richard Dryden, gracias por venir con esta tormenta». Ainhoa le devolvió el gesto con firmeza. Aromas de café recién molido y de madera húmeda flotaban entre ambos. «Yo también agradezco su puntualidad», dijo. «Vayamos al grano, su pagaré». Dryden pidió un espresso. Abrió un portadocumentos negro y colocó sobre la mesa un sobre amarillo idéntico al que Ainhoa habría leído en la cocina de Maple Hollow. Con un movimiento cuidado, deslizó hacia ella la copia del contrato. El papel olía a tinta barata y a urgencia disimulada. «No soy un villano de película», empezó Dryden, con esa cordialidad que suele preceder a un precio alto. «Soy un prestamista privado. Sus suegros», corrigió enseguida, «los señores Baird me pidieron una línea de crédito para reformar la casa. Les facilité fondos rápidos. Es un pagaré con vencimiento este 28 de diciembre con un pago globo. Nada extraño». Ainhoa repasó con la mirada los párrafos subrayados a lápiz. Principal, interés, fecha de vencimiento, penalidad por mora y el apartado que le interesaba, garantía sobre bienes muebles descritos en el anexo A y cláusula de default cruzado con cualquier incumplimiento de la hipoteca registrada a nombre de Green Elm Bank, hoy cedida. Más abajo, un párrafo en letra pequeña mencionaba derechos del acreedor para tomar medidas que aseguren el cobro, incluida la venta del pagaré maestro si así se pactó en anexo, y en el margen una referencia a acuerdo marco de garantía firmado en una notaría local. «Tengo preguntas», dijo Ainhoa. «Técnicas». «Adelante». «¿Perfeccionó usted su garantía con una UCC-1 presentado en la Secretaría de Estado?», preguntó sin levantar la vista del texto. Dryden vaciló una fracción de segundo. Esa fracción pesó más que cualquier respuesta. «Señora Laredo, no estamos en un examen de derecho». «Lo sé», cortó Ainhoa con suavidad. «Pero si su garantía no está perfeccionada, su prioridad frente a terceros es discutible. Y si además el anexo que menciona venta del pagaré maestro depende de una condición que ya no existe, la hipoteca a favor de Green Elm Bank, porque hoy el pagaré y la hipoteca están a nombre de Belmont Bridge LLC, entonces esa cláusula se ha quedado sin gancho». Dryden la observó en silencio. Afuera, un copo chocó contra el cristal y se deshizo como un secreto mal guardado. «Usted habla como alguien que sabe dónde aprietan los tornillos», dijo por fin. «Y por lo que sé, ha cerrado una sesión de crédito en menos de 48 horas durante Navidad. No estoy aquí para discutir teologías de garantías. Estoy aquí para cobrar». «Y yo para cerrar», respondió Ainhoa. «Sin demandas, sin avisos de litis, sin sombras en el título. Usted puede intentar presionar con esa cláusula y tal vez asustar a los Baird para que le paguen hoy mismo con cualquier cosa. Puede amenazar con una anotación que, como sabe, no sería un gravamen real sobre la propiedad, y aún así podría hacer ruido. O puede venderme ahora mismo el pagaré por un precio razonable, firmar una UCC-3 determinación si es que llegó a presentar la 1, y un compromiso de no litigio respecto de la hipoteca original ni sucesión». «¿Cuál es su precio razonable?», preguntó Dryden, apoyando por fin la espalda en la silla. «35 centavos por dólar», dijo Ainhoa. «Wire, hoy». El silencio pesó como una manta. El expreso de Dryden se enfrió a mitad de trayecto. «¿Quiere que asuma una pérdida considerable?», dijo él, con una sonrisa que no llegó a los ojos. «Mis inversores no estarán encantados». «Sus inversores estarán contentos de cerrar antes del 31», replicó Ainhoa.
Y mejor 35 ahora que el litigio incierto en enero. Además, abrió su carpeta y sacó una copia. Su UCC 1, si lo presentó, caduca a los 5 años y no presenta continuation. Quiere que adivine. No la presentó. Y aunque la hubiera presentado, no describe intangible chattel paper de forma específica. No lo digo por maldad, lo digo porque lo leí. Dryden dejó escapar una risa seca. ¿Ha hecho los deberes? Los hago cuando se trata de mi vida, dijo Ainhoa, sin parpadear. Y esta lo es. Le ofrezco 35. Si le sirve, firmamos ahora mismo una Assignment of Promissory Note a favor de Belmont Bridge, una UCC TRA Termination y un Covenant Not to Sue. Si no, haré lo que tenga que hacer. No me verá desesperada, me verá metódica. El hombre la sostuvo con la mirada un tiempo largo. Era la clase de silencio en el que dos personas descubren si el otro está jugando o si habla desde un punto de no retorno. 45, dijo por fin. Ainhoa no giró la cabeza, pero sintió como la suya asentía por dentro. Había movimiento. 40, respondió, y un adendum de confidencialidad. Dryden tamborileó con los dedos en el mango de la taza. 40, concedió. Y que sea hoy. Hoy, repitió Ainhoa. Abrieron ordenadores. Leah respondió en segundos desde North River Title. Envíen PDFs. Preparo firma RON. Wire listo. Ainhoa tecleó los nombres con ese pulso que no es de frialdad, sino de atención. Dryden dictó los datos de su entidad que sonaron a hombre que prefiere el control a las fiestas. El notario remoto apareció en la pantalla como un cuadro sobrio. Verificó identidades, vio firmar a Dryden, vio firmar a Ainhoa. A las 18:46, Leah confirmó recepción de los documentos. A las 18:57, Ainhoa autorizó el wire. A las 19:05, llegó la confirmación. Funds received. UCC TRA filed electronically. Aquí va el acuse. Covenant not to sue adjunto. Colgó. Se permitió una sonrisa que no buscaba a nadie. Fue a la cocina, hizo té con una tetera que había sido de Marjorie y que ahora era solo de la casa por unos días. Lo bebió en silencio. A las 15:00 llegó Leah con 2 pasteles de la cafetería, como si las transacciones legales exigieran azúcar para asentarse. «Brindemos con esto», dijo, sentándose en la mesa del mantel de otoño, «por haberte elegido a ti». «Brindemos», repitió Ainhoa, «y por las personas a las que aún no les hemos aprendido el nombre, pero a las que vamos a sostener sin que se sienta en carga». Comieron pastel con cuchillos de mantequilla. Regresaron al trabajo. Leah le pasó los documentos finales, los comprobantes del registro, una carpeta con Belmont Bridge Clinic, casos Q1. En una esquina, Ainhoa garabateó Maple Hollow, cerrar en marzo, y debajo, compradores éticos. La tarde se marchó bien. A las 19:00 la casa estaba ya a media luz. Ainhoa colocó una lámpara de pie en el salón y bajó la intensidad hasta dejarla como una luna doméstica. Abrió una caja que había mantenido junto a la puerta. Dentro, una guirnalda de papel que había comprado por impulso en octubre y nunca usó. La colgó, sin pensar mucho, en el arco entre pasillo y comedor. No era celebración ostentosa, era un gesto para ella. A las 22:30 salió al porche. La noche de fin de año tenía un silencio que parecía recién barrido. Algunas casas a lo lejos estallaban en luces y risas,
y en Maple Hollow se escuchaba solo el crujido de su propio abrigo. Apoyó las manos en la barandilla. Recordó la palabra. Carga. Ya no le dolía. Era como la marca de un clavo que alguien sacó, y que con el tiempo se vuelve parte de la madera. Venimos a devolverle algo, dijo de pronto Marjorie, apoyando una caja cuadrada sobre la mesa. Es tu mantel grande de otoño. Lo dijiste el primer día y yo... No terminó. El humo de una frase que se apaga. Llévatelo. Ainhoa deslizó la mano sobre la tela y se reconoció un segundo en aquella promesa vieja. Gracias, dijo sencillamente. No hubo discursos, hubo firmas. Un recibo simple de entrega, una nota de lectura del borrador de confidencialidad que ahora era definitivo. Ainhoa comprobó los contadores y anotó, con frialdad amable, los números de lectura. No por control, por cierre. A las 12:45, Edwin dejó las llaves sobre el cuenco de madera. La casa parecía una persona que ha pasado días en cama y por fin se sienta. No entiendo cómo lo hiciste, dijo él, sin acritud, pero supongo que no tengo que entenderlo. Solo tenía que hacerlo, respondió Ainhoa. Eso es todo. Se despidieron con un gesto mínimo. Los Bird bajaron el porche con pasos que llevaban un peso distinto del de las cajas. Ainhoa se quedó en el recibidor sin avanzar. Escuchó el silencio como se escucha a alguien que te cuenta la verdad por primera vez. A las 13:10 llamó al cerrajero. Cambió la cerradura con la eficiencia propia de quienes han hecho de las transiciones una profesión. Luego, sin quitarse el abrigo, cruzó la casa por primera vez en días. El salón olía a madera cerrada. La chimenea tenía ceniza de hace una semana. El cuarto que había sido el suyo conservaba el rastro de un perfume ajeno. Ainhoa armó la ventana y dejó que entrara un aire fino. Bajó al comedor. Extendió el mantel de otoño sobre la mesa y alisó las esquinas con la palma. En el borde, el hilo dorado formaba un dibujo de hojas que parecían las de los arces de la carretera. Se sentó. No lloró. El cuerpo eligió no vaciarse así. Eligió, en cambio, llenarse de una claridad lenta. Miró alrededor y supo, con la certeza que tienen algunas piedras, que esa casa no era su destino, sino su bisagra. La vendería en primavera. Con el dinero, financiaría un año entero de casos para el microfondo y quizá reservaría una parte para comprar una mesa grande para la oficina de arriba de la cafetería, para que cada persona que llegara con papeles que dan miedo tuviera delante madera suficiente para apoyar los codos. El teléfono vibró. Era un número desconocido. Respondió. Una voz nerviosa, precipitada, dijo sin presentarse. Me dieron su contacto en North River. Tengo un aviso de ejecución para febrero. No entiende los papeles. ¿Usted ayuda? Ainhoa miró por la ventana el camino blanco. No necesitó consultar agenda. Sí, dijo. Mañana a las 11. Traiga todo lo que tenga. Lo vemos con calma. Colgó. Se permitió una sonrisa que no buscaba a nadie. Fue a la cocina. Hizo té con una tetera que había sido de Marjorie, que ahora era solo de la casa por unos días. Lo bebió en silencio. A las 5 llegó Lía con 2 pasteles de la cafetería, como si las transacciones legales exigieran azúcar para sentarse. Brindemos con esto, dijo, sentándose en la mesa del mantel de otoño, por haberte elegido a ti. Brindemos, repitió Ainhoa, y por las personas a las que aún no les hemos aprendido el nombre, pero a las que vamos a sostener sin que se sientan carga. Comieron pastel con cuchillos de mantequilla. Regresaron al trabajo. Lía le pasó los documentos finales, los comprobantes del registro, una carpeta con Belmont Bridge Clinic casos Q1. En una esquina, Ainhoa garabateó Maple Hollow, cerrar el marzo, y debajo, compradores éticos. La tarde se marchó bien. A las 19, la casa ya estaba a media luz. Ainhoa colocó una lámpara de pie en el salón y bajó la intensidad hasta dejarla como una luna doméstica. Abrió una caja que había mantenido junto a la puerta. Dentro, una guirnalda de papel que había comprado por impulso en octubre y nunca usó. La colgó, sin pensar mucho, en el arco entre pasillo y comedor. No era celebración ostentosa, era un gesto para ella. A las 22:30 salió al porche. La noche de fin de año tenía un silencio que parecía recién barrido. Algunas casas a lo lejos estallaban en luces y risas. En Maple Hollow se escuchaba solo el crujido de su propio abrigo. Apoyó las manos en la barandilla.
Recordó la palabra. Carga. Ya no le dolía. Era como la marca de un clavo que alguien sacó, y que con el tiempo se vuelve parte de la madera. A las 23:50 recibió un mensaje. Era de la dueña de la cafetería. Mañana abro a las 9, pero si quieres café antes, entro a las 8:30. Respondió con un corazón discreto. Bajó al recibidor. Sobre la consola todavía estaba el marco con el resguardo del registro que había dejado en la casa el primer día. Ahora lucía una línea nueva escrita a mano por Lía en tinta azul. Cerrados sin heridos. Ainhoa lo apoyó de nuevo, esta vez centrado. A las 23:59 encendió la lámpara pequeña del salón. La luz hizo un círculo cálido sobre el suelo. Al dar medianoche, no pidió deseos. Se los había concedido a sí misma a base de decisiones. El 1 de enero amaneció como una hoja. Se vistió con ropa cómoda, recogió el pelo, revisó el cuaderno de la oficina. A las 9 cerró la puerta de Maple Hollow con la cerradura nueva. La casa olía a metales suaves y a madera que empieza de nuevo. Caminó hasta el coche con paso constante. Pasó la tarde siguiente poniendo orden en lo que vendría después. Había decisiones con moral y decisiones con números. Las dos, aprendió, podían oponerse menos de lo que parece. Podía alquilar la casa a precio de mercado, venderla con una buena plusvalía en primavera o convertirla en algo que tuviera sentido con lo que acababa de vivir. Llamó a Lía. «Quiero crear un pequeño fondo», dijo, todavía probándose su propia idea a medida que la decía. Belmont Bridge nació para puentes. Que lo sea de verdad. Microfondos para cancelar hipotecas pequeñas o negociar rebajas en notas tóxicas para gente que no tiene el músculo ni el vocabulario que yo sí tengo. Eso eres tú, dijo Lía. Te sale del estómago y de la cabeza a la vez. Te ayudo a armarlo. El 29 lo dedicó a abrir una cuenta dedicada, registrar un DBA, Belmont Bridge Clinic, y alquilar provisionalmente un despacho de 2 habitaciones encima de la cafetería donde encendió el portátil aquella primera noche. La dueña aceptó encantada. «Huelo canela, pero también huelo a oportunidades», dijo con una risa franca. Ainhoa llevó 2 plantas, una cafetera y una mesa rectangular que recogió con descuento en una tienda de segunda mano. El 30 compró cajas de cartón y una cinta ancha. No eran para los Bert, eran para llevarse sus propias cosas del motel a un apartamento pequeño que encontró a 3 calles de allí, con una ventana que daba a un abedul. Nadie le ayudaría a mudarse, y no pasaba nada. La caja que más pesaba llevaba libros, y la que más espacio ocupaba, silencio. En la tarde recibió un correo de Lía con el borrador del acuerdo de servicios pro bono con North River Title. Tardó 2 horas en leerlo con la atención de quien firma un pacto con su futuro. Llegó el 31 de diciembre con un cielo de zinc y pájaros que parecían signos mínimos en el margen de una página. A las 8, Ainhoa estaba en la oficina recién alquilada abriendo un cuaderno liso con tapa azul. Escribió con letra clara su presupuesto de ideas. Casos primer trimestre 5. Presupuesto 12.000 euros. Objetivo evitar 5 desahucios innecesarios. Métricas, llaves que se entregan sin humillar. Cerró el cuaderno y lo guardó en el cajón superior, como quien guarda un mapa limpio. A las 9:30 se encaminó a Maple Hollow. Vio a través de los ventanales cajas ordenadas en columnas discretas. En el porche un capitán de mudanzas con un gorro de lana le preguntó si podía aparcar en batería. Aceptó. Marjorie estaba en la cocina, el pelo recogido sin humor y un mandil con manchas pequeñas de café. Edwin cerraba cajones con esa gravedad de quien guarda no cosas, sino versiones de sí mismo. «Venimos a devolverle algo», dijo de pronto Marjorie, apoyando una caja cuadrada sobre la mesa. «Es tu mantel grande de otoño. Lo dijiste el primer día y yo no termino. El humo de una frase que se apaga. Llévatelo». Ainhoa deslizó la mano sobre la tela y se reconoció un segundo en aquella promesa vieja. «Gracias», dijo sencillamente. No hubo discursos. Hubo firmas. Un recibo simple de entrega, una nota de lectura del acuerdo de confidencialidad que ahora era definitivo. Ainhoa comprobó los contadores y anotó, con frialdad amable, los números de lectura. No por control, sino por cierre. A las 12:45, Edwin dejó las llaves sobre el cuenco de madera. La casa parecía una persona que ha pasado días en cama y por fin se sienta. «No entiendo cómo lo hiciste», dijo Edwin sin acritud. «Pero supongo que no tengo que entenderlo. Solo tenía que hacerlo. Eso es todo». Se despidieron con un gesto mínimo. Los Bert bajaron el porche con pasos que llevaban un peso distinto del de las cajas.
Ainhoa se pedó en el recibidor sin avanzar. Escuchó el silencio como se escucha a alguien que te cuenta la verdad por primera vez. A las 1:30 llamó al cerrajero. Cambió la cerradura. Con la eficiencia propia de quienes han hecho de las transiciones una profesión. Luego, sin quitarse el abrigo, cruzó la casa por primera vez en días. El salón olía a madera cerrada. La chimenea tenía ceniza de hace una semana. El cuarto que había sido el suyo conservaba el rastro de un perfume ajeno. Ainhoa abrió la ventana y dejó que entrara un aire fino. Bajó al comedor, extendió el mantel de otoño sobre la mesa y alisó las esquinas con la palma. En el borde, el hilo dorado formaba un dibujo de hojas que parecían las de los arces de la carretera. Se sentó. No lloró. El cuerpo eligió no vaciarse así. Eligió, en cambio, llenarse de una claridad lenta. Miró alrededor y supo, con la certeza que tienen algunas piedras, que esa casa no era su destino, sino su bisagra. La vendería en primavera. Con el dinero financiaría un año entero de casos para el microfondo. Y quizá reservaría una parte para comprar una mesa grande para la oficina de arriba de la cafetería, para que cada persona que llegara con papeles que dan miedo tuviera delante madera suficiente para apoyar los codos. El teléfono vibró. Era un número desconocido. Respondió. Una voz nerviosa precipitada dijo sin presentarse: «Me dieron su contacto en North River. Tengo un aviso de ejecución para febrero. No entiendo los papeles. ¿Usted ayuda?» Ainhoa miró por la ventana el camino blanco. «No necesito consultar agenda». «Sí. Mañana a las 11. Traiga todo lo que tenga. Lo vemos con calma». A las 11:50 recibió un mensaje. Era de la dueña de la cafetería. «Mañana abro a las 9, pero si quieres café antes, entro a las 8:30». Ainhoa respondió con un corazón discreto. Bajó al recibidor. Sobre la consola estaba todavía el marco con el resguardo del registro que había dejado en la casa el primer día. Ahora lucía una línea nueva escrita a mano por Lía en tinta azul. «Cerrado sin heridos». Ainhoa lo apoyó de nuevo, esta vez centrado. A las 23:59 encendió la lámpara pequeña del salón. La luz hizo un círculo cálido sobre el suelo. Al dar medianoche no pidió deseos. Se los había concedido a sí misma a base de decisiones. El 1 de enero amaneció como una hoja. Ainhoa se vistió con ropa cómoda, recogió el pelo, revisó el cuaderno de la oficina. A las 9 cerró la puerta de Maple Hollow con la cerradura nueva. La casa olía a metales suaves y a madera que empiezan de nuevo. Caminó hacia el coche con paso constante. En el trayecto hacia la cafetería el cielo era claro, y la nieve se volvía centelleante como azúcar bajo el sol. Abrió la puerta del local, la campanilla sonó como un saludo viejo. La dueña, con delantal de rayas, le levantó una taza sin preguntar y dijo: «Feliz año, Ainhoa». En la mesa de la esquina ya había un hombre de unos 50 años con una carpeta de papeles y la ansiedad en la frente. Ella se acercó, apoyó la taza, se presentó, y el hombre pareció tener, por fin, un lugar donde descansar la historia. «Vamos por el principio», dijo Ainhoa, abriendo el cuaderno azul. «Paso a paso». La mañana discurrió en la música discreta de los timbres de puertas y las cucharillas. Ainhoa leyó papeles, subrayó con lápiz, marcó plazos. A mediodía el hombre respiraba distinto. Había tirantes que se aflojan cuando alguien te presta su exactitud. Al salir, con el sol alto sobre la nieve, Ainhoa cruzó la calle y se detuvo un segundo. Miró hacia el norte. Más allá de los tejados el bosque parecía un telón. Recordó cómo 2 noches antes había entrado a ese café con las manos heladas y una palabra pegada a la piel. Ahora llevaba otras palabras en el bolsillo. Propietaria del pagaré, satisfacción grabada, clinic y otras más blandas pero más ciertas. Eje, comienzo. Sonó el teléfono. Era un número que reconoció. «Soy Edwin», dijo la voz. «Solo quería decirle que si vende la casa me gustaría poder pasar a recoger una herramienta del cobertizo que era de mi padre, y que...». Hizo una pausa. «Si alguna vez le preguntan cómo cerró esto tan rápido, yo le diría que fue porque no se dejó distraer por la palabra equivocada. Feliz año, señora Laredo». Ainhoa respondió con una cortesía bien puesta. Cortó. Guardó el teléfono. Miró el reflejo de su abrigo en el cristal del escaparate. Sonrió con poco ruido. Volvió a la oficina. Abrió la carpeta de Casos Q1. Escribió el nombre del hombre de la mañana. Luego, abajo, dejó espacio para 4 más. En el borde inferior dibujó un pequeño puente.
no como adorno, sino como recordatorio. En la barra escribió: «Cada puente pesa lo que pesan las decisiones que lo sostienen». La tarde volvió a su sitio. En una esquina de la mesa el mantel de otoño, doblado, esperaba. Ainhoa lo acarició con el dorso de los dedos. No lo pondría en ninguna mesa de los Bert. Lo pondría en la primera comida comunitaria que organizara en marzo, con pasta barata, pan aún tibio y café que no oliera a supervivencia sino a conversación. Cuando cayó la noche del primer día del año, Ainhoa cerró la puerta de la oficina con giro de llave. Guardó la taza en el fregadero, apagó la lámpara y se quedó un instante en la oscuridad tibia. Oía abajo la vida del local. Una risa, un plato, el golpe hueco de una lumbre de horno. Salió a la calle y el aire de enero le limpió la cara. No pensó en venganzas, no en cuentas. Pensó en papeles ordenados, en ventanas abiertas, en manos de gente que sostendría documentos con menos miedo. Y caminó hacia su apartamento nuevo, con el rumor de la nieve bajo las botas y una certeza que, ahora sí, no necesitaba prueba escrita. En 48 horas había cambiado su casa, su trabajo y la medida de su propio peso. Al llegar al portal se detuvo. Sacó el cuaderno azul y escribió la última línea del día. Ya no soy carga, soy puente. Luego subió, sin prisa, con el cuerpo en paz y la voz en su sitio. ¿Cuál es su precio razonable?, preguntó Dryden, apoyando por fin la espalda en la silla. 35 centavos por dólar, dijo Ainhoa. Wire, hoy. El silencio pesó como una manta. El expreso de Dryden se enfrió a mitad de trayecto. «¿Quiere que asuma una pérdida considerable?», dijo él, con una sonrisa que no llegó a los ojos. «Mis inversores no estarán encantados». «Sus inversores estarán contentos de cerrar antes del 31», replicó Ainhoa. «Y mejor 35 ahora que el litigio incierto en enero. Además», abrió su carpeta y sacó una copia. «Su UCC 1, si lo presentó, caduca a los 5 años y no presenta continuation. ¿Quiere que adivine? No la presentó. Y aunque la hubiera presentado, no describe Intangible Chattel Paper de forma específica. No lo digo por maldad, lo digo porque lo leí». Dryden dejó escapar una risa seca. «¿Ha hecho los deberes?» «Los hago cuando se trata de mi vida», dijo Ainhoa, sin parpadear. «Y esta lo es». «Le ofrezco 35. Si le sirve, firmamos ahora mismo una Assignment of Promissory Note a favor de Belmont Bridge, una UCC TRA Termination y un Covenant Not to Sue. Si no, haré lo que tenga que hacer. No me verá desesperada, me verá metódica». El hombre la sostuvo con la mirada un tiempo largo. Era la clase de silencio en el que dos personas descubren si el otro está jugando o si habla desde un punto de no retorno. 45, dijo por fin. Ainhoa no giró la cabeza, pero sintió como la suya asentía por dentro. Había movimiento. 40, respondió, y un adendum de confidencialidad. Dryden tamborileó con los dedos en el mango de la taza. 40, concedió. «Y que sea hoy». «Hoy», repitió Ainhoa. Abrieron ordenadores. Leah respondió en segundos desde North River Title. «Envíen PDFs. Preparo firma RON. Wire listo». Ainhoa tecleó los nombres con ese pulso que no es de frialdad, sino de atención. Dryden dictó los datos de su entidad que sonaron a hombre que prefiere el control a las fiestas. El notario remoto apareció en la pantalla como un cuadro sobrio. Verificó identidades, vio firmar a Dryden, vio firmar a Ainhoa. A las 18:46, Leah confirmó recepción de los documentos. A las 18:57, Ainhoa autorizó el wire. A las 19:05, llegó la confirmación. «Funds received. UCC TRA filed electronically. Aquí va el acuse. Covenant not to sue adjunto».
Colgó. Se permitió una sonrisa que no buscaba a nadie. Fue a la cocina, hizo té con una tetera que había sido de Marjorie y que ahora era solo de la casa por unos días. Lo bebió en silencio. A las 15:00 llegó Leah con 2 pasteles de la cafetería, como si las transacciones legales exigieran azúcar para asentarse. «Brindemos con esto», dijo, sentándose en la mesa del mantel de otoño, «por haberte elegido a ti». «Brindemos», repitió Ainhoa, «y por las personas a las que aún no les hemos aprendido el nombre, pero a las que vamos a sostener sin que se sientan carga». Comieron pastel con cuchillos de mantequilla. Regresaron al trabajo. Leah le pasó los documentos finales, los comprobantes del registro, una carpeta con Belmont Bridge Clinic, casos Q1. En una esquina, Ainhoa garabateó Maple Hollow, cerrar en marzo, y debajo, compradores éticos. La tarde se marchó bien. A las 19:00 la casa estaba ya a media luz. Ainhoa colocó una lámpara de pie en el salón y bajó la intensidad hasta dejarla como una luna doméstica. Abrió una caja que había mantenido junto a la puerta. Dentro, una guirnalda de papel que había comprado por impulso en octubre y nunca usó. La colgó, sin pensar mucho, en el arco entre pasillo y comedor. No era celebración ostentosa, era un gesto para ella. A las 22:30 salió al porche. La noche de fin de año tenía un silencio que parecía recién barrido. Algunas casas a lo lejos estallaban en luces y risas, y en Maple Hollow se escuchaba solo el crujido de su propio abrigo. Apoyó las manos en la barandilla. Recordó la palabra. Carga. Ya no le dolía. Era como la marca de un clavo que alguien sacó, y que con el tiempo se vuelve parte de la madera. «Venimos a devolverle algo», dijo de pronto Marjorie, apoyando una caja cuadrada sobre la mesa. «Es tu mantel grande de otoño. Lo dijiste el primer día y yo...» No terminó. El humo de una frase que se apaga. «Llévatelo». Ainhoa deslizó la mano sobre la tela y se reconoció un segundo en aquella promesa vieja. «Gracias», dijo sencillamente. No hubo discursos, hubo firmas, un recibo simple de entrega, una nota de lectura del borrador de confidencialidad que ahora era definitivo. Ainhoa comprobó los contadores y anotó, con frialdad amable, los números de lectura, no por control, por cierre. A las 12:45, Edwin dejó las llaves sobre el cuenco de madera. La casa parecía una persona que ha pasado días en cama y por fin se sienta. «No entiendo cómo lo hiciste», dijo él, sin acritud, «pero supongo que no tengo que entenderlo». «Solo tenía que hacerlo», respondió Ainhoa. «Eso es todo». Se despidieron con un gesto mínimo. Los Bird bajaron el porche con pasos que llevaban un peso distinto del de las cajas. Ainhoa se quedó en el recibidor sin avanzar. Escuchó el silencio como se escucha a alguien que te cuenta la verdad por primera vez. A las 13:10 llamó al cerrajero. Cambió la cerradura con la eficiencia propia de quienes han hecho de las transiciones una profesión. Luego, sin quitarse el abrigo, cruzó la casa por primera vez en días. El salón olía a madera cerrada. La chimenea tenía ceniza de hace una semana. El cuarto que había sido el suyo conservaba el rastro de un perfume ajeno. Ainhoa armó la ventana y dejó que entrara un aire fino. Bajó al comedor. Extendió el mantel de otoño sobre la mesa y alisó las esquinas con la palma. En el borde, el hilo dorado formaba un dibujo de hojas que parecían las de los arces de la carretera. Se sentó. No lloró. El cuerpo eligió no vaciarse así. Eligió, en cambio, llenarse de una claridad lenta. Miró alrededor y supo, con la certeza que tienen algunas piedras, que esa casa no era su destino, sino su bisagra. La vendería en primavera. Con el dinero, financiaría un año entero de casos para el microfondo y quizá reservaría una parte para comprar una mesa grande para la oficina de arriba de la cafetería, para que cada persona que llegara con papeles que dan miedo tuviera delante madera suficiente para apoyar los codos. El teléfono vibró. Era un número desconocido. Respondió. Una voz nerviosa, precipitada, dijo sin presentarse. «Me dieron su contacto en North River. Tengo un aviso de ejecución para febrero. No entiende los papeles. ¿Usted ayuda?» Ainhoa miró por la ventana el camino blanco. No necesitó consultar agenda. «Sí», dijo. «Mañana a las 11. Traiga todo lo que tenga. Lo vemos con calma». Colgó. Se permitió una sonrisa que no buscaba a nadie. Fue a la cocina
Hizo té con una tetera que había sido de Marjorie, que ahora era solo de la casa por unos días. Lo bebió en silencio. A las 5 llegó Leah con 2 pasteles de la cafetería, como si las transacciones legales exigieran azúcar para sentarse. «Brindemos con esto», dijo, sentándose en la mesa del mantel de otoño, «por haberte elegido a ti». «Brindemos», repitió Ainhoa, «y por las personas a las que aún no les hemos aprendido el nombre, pero a las que vamos a sostener sin que se sientan carga». Comieron pastel con cuchillos de mantequilla. Regresaron al trabajo. Leah le pasó los documentos finales, los comprobantes del registro, una carpeta con Belmont Bridge Clinic casos Q1. En una esquina, Ainhoa garabateó Maple Hollow, cerrar el marzo, y debajo, compradores éticos. La tarde se marchó bien. A las 19, la casa ya estaba a media luz. Ainhoa colocó una lámpara de pie en el salón y bajó la intensidad hasta dejarla como una luna doméstica. Abrió una caja que había mantenido junto a la puerta. Dentro, una guirnalda de papel que había comprado por impulso en octubre y nunca usó. La colgó, sin pensar mucho, en el arco entre pasillo y comedor. No era celebración ostentosa, era un gesto para ella. A las 22:30 salió al porche. La noche de fin de año tenía un silencio que parecía recién barrido. Algunas casas a lo lejos estallaban en luces y risas. En Maple Hollow se escuchaba solo el crujido de su propio abrigo. Apoyó las manos en la barandilla. Recordó la palabra. Carga. Ya no le dolía. Era como la marca de un clavo que alguien sacó, y que con el tiempo se vuelve parte de la madera. A las 23:50 recibió un mensaje. Era de la dueña de la cafetería. «Mañana abro a las 9, pero si quieres café antes, entro a las 8:30». Respondió con un corazón discreto. Bajó al recibidor. Sobre la consola todavía estaba el marco con el resguardo del registro que había dejado en la casa el primer día. Ahora lucía una línea nueva escrita a mano por Leah en tinta azul. «Cerrados sin heridos». Ainhoa lo apoyó de nuevo, esta vez centrado. A las 23:59 encendió la lámpara pequeña del salón. La luz hizo un círculo cálido sobre el suelo. Al dar medianoche, no pidió deseos. Se los había concedido a sí misma a base de decisiones. El 1 de enero amaneció como una hoja. Se vistió con ropa cómoda, recogió el pelo, revisó el cuaderno de la oficina. A las 9 cerró la puerta de Maple Hollow con la cerradura nueva. La casa olía a metales suaves y a madera que empieza de nuevo. Caminó hasta el coche con paso constante. Pasó la tarde siguiente poniendo orden en lo que vendría después. Había decisiones con moral y decisiones con números. Las dos, aprendió, podían oponerse menos de lo que parece. Podía alquilar la casa a precio de mercado, venderla con una buena plusvalía en primavera o convertirla en algo que tuviera sentido con lo que acababa de vivir. Llamó a Leah. «Quiero crear un pequeño fondo», dijo, todavía probándose su propia idea a medida que la decía. Belmont Bridge nació para puentes. Que lo sea de verdad. Microfondos para cancelar hipotecas pequeñas o negociar rebajas en notas tóxicas para gente que no tiene el músculo ni el vocabulario que yo sí tengo. «Eso eres tú», dijo Leah. «Te sale del estómago y de la cabeza a la vez. Te ayudo a armarlo». El 29 lo dedicó a abrir una cuenta dedicada, registrar un DBA, Belmont Bridge Clinic, y alquilar provisionalmente un despacho de 2 habitaciones encima de la cafetería donde encendió el portátil aquella primera noche. La dueña aceptó encantada. «Huelo canela, pero también huelo a oportunidades», dijo con una risa franca. Ainhoa llevó 2 plantas, una cafetera y una mesa rectangular que recogió con descuento en una tienda de segunda mano. El 30 compró cajas de cartón y una cinta ancha. No eran para los Bert, eran para llevarse sus propias cosas del motel a un apartamento pequeño que encontró a 3 calles de allí, con una ventana que daba a un abedul. Nadie le ayudaría a mudarse, y no pasaba nada. La caja que más pesaba llevaba libros, y la que más espacio ocupaba, silencio. En la tarde recibió un correo de Leah con el borrador del acuerdo de servicios pro bono con North River Title. Tardó 2 horas en leerlo con la atención de quien firma un pacto con su futuro. Llegó el 31 de diciembre con un cielo de zinc y pájaros que parecían signos mínimos en el margen de una página. A las 8, Ainhoa estaba en la oficina recién alquilada abriendo un cuaderno liso con tapa azul. Escribió con letra clara su presupuesto de ideas. Casos primer trimestre 5. Presupuesto 12.000 euros. Objetivo evitar 5 desahucios innecesarios. Métricas, llaves que se entregan sin humillar. Cerró el cuaderno y lo guardó en el cajón superior.
como quien guarda un mapa limpio. A las 9:30 se encaminó a Maple Hollow. Vio a través de los ventanales cajas ordenadas en columnas discretas. En el porche, un capitán de mudanzas con un gorro de lana le preguntó si podía aparcar en batería. Aceptó. Marjorie estaba en la cocina, el pelo recogido sin humor y un mandil con manchas pequeñas de café. Edwin cerraba cajones con esa gravedad de quien guarda no cosas, sino versiones de sí mismo. «Venimos a devolverle algo», dijo de pronto Marjorie, apoyando una caja cuadrada sobre la mesa. «Es tu mantel grande de otoño. Lo dijiste el primer día y yo no termino. El humo de una frase que se apaga. Llévatelo». Ainhoa deslizó la mano sobre la tela y se reconoció un segundo en aquella promesa vieja. «Gracias», dijo sencillamente. No hubo discursos. Hubo firmas. Un recibo simple de entrega, una nota de lectura del acuerdo de confidencialidad que ahora era definitivo. Ainhoa comprobó los contadores y anotó, con frialdad amable, los números de lectura. No por control, sino por cierre. A las 12:45, Edwin dejó las llaves sobre el cuenco de madera. La casa parecía una persona que ha pasado días en cama y por fin se sienta. «No entiendo cómo lo hiciste», dijo Edwin sin acritud. «Pero supongo que no tengo que entenderlo. Solo tenía que hacerlo. Eso es todo». Se despidieron con un gesto mínimo. Los Bert bajaron el porche con pasos que llevaban un peso distinto del de las cajas. Ainhoa se pedó en el recibidor sin avanzar. Escuchó el silencio como se escucha a alguien que te cuenta la verdad por primera vez. A las 1:30 llamó al cerrajero. Cambió la cerradura con la eficiencia propia de quienes han hecho de las transiciones una profesión. Luego, sin quitarse el abrigo, cruzó la casa por primera vez en días. El salón olía a madera cerrada. La chimenea tenía ceniza de hace una semana. El cuarto que había sido el suyo conservaba el rastro de un perfume ajeno. Ainhoa abrió la ventana y dejó que entrara un aire fino. Bajó al comedor, extendió el mantel de otoño sobre la mesa y alisó las esquinas con la palma. En el borde, el hilo dorado formaba un dibujo de hojas que parecían las de los arces de la carretera. Se sentó. No lloró. El cuerpo eligió no vaciarse así. Eligió, en cambio, llenarse de una claridad lenta. Miró alrededor y supo, con la certeza que tienen algunas piedras, que esa casa no era su destino, sino su bisagra. La vendería en primavera. Con el dinero financiaría un año entero de casos para el microfondo. Y quizá reservaría una parte para comprar una mesa grande para la oficina de arriba de la cafetería, para que cada persona que llegara con papeles que dan miedo tuviera delante madera suficiente para apoyar los codos. El teléfono vibró. Era un número desconocido. Respondió. Una voz nerviosa precipitada dijo sin presentarse: «Me dieron su contacto en North River. Tengo un aviso de ejecución para febrero. No entiendo los papeles. ¿Usted ayuda?» Ainhoa miró por la ventana el camino blanco. «No necesito consultar agenda». «Sí. Mañana a las 11. Traiga todo lo que tenga. Lo vemos con calma». A las 11:50 recibió un mensaje. Era de la dueña de la cafetería. «Mañana abro a las 9, pero si quieres café antes, entro a las 8:30». Ainhoa respondió con un corazón discreto. Bajó al recibidor. Sobre la consola estaba todavía el marco con el resguardo del registro que había dejado en la casa el primer día. Ahora lucía una línea nueva escrita a mano por Lía en tinta azul. «Cerrado sin heridos». Ainhoa lo apoyó de nuevo, esta vez centrado. A las 23:59 encendió la lámpara pequeña del salón. La luz hizo un círculo cálido sobre el suelo. Al dar medianoche no pidió deseos. Se los había concedido a sí misma a base de decisiones. El 1 de enero amaneció como una hoja. Ainhoa se vistió con ropa cómoda, recogió el pelo, revisó el cuaderno de la oficina. A las 9 cerró la puerta de Maple Hollow con la cerradura nueva. La casa olía a metales suales y a madera que empiezan de nuevo. Caminó hacia el coche con paso constante. En el trayecto hacia la cafetería el cielo era claro, y la nieve se volvía centelleante como azúcar bajo el sol. Abrió la puerta del local, la campanilla sonó como un saludo viejo. La dueña, con delantal de rayas, le levantó una taza sin preguntar y dijo: «Feliz año, Ainhoa». En la mesa de la esquina ya había un hombre de unos 50 años con una carpeta de papeles y la ansiedad en la frente. Ella se acercó, apoyó la taza, se presentó, y el hombre pareció tener, por fin, un lugar donde descansar la historia. «Vamos por el principio», dijo Ainhoa, abriendo el cuaderno azul. «Paso a paso».
La mañana discurrió en la música discreta de los timbres de puertas y las cucharillas. Ainhoa leyó papeles, subrayó con lápiz, marcó plazos. A mediodía el hombre respiraba distinto. Había tirantes que se aflojan cuando alguien te presta su exactitud. Al salir, con el sol alto sobre la nieve, Ainhoa cruzó la calle y se detuvo un segundo. Miró hacia el norte. Más allá de los tejados el bosque parecía un telón. Recordó cómo 2 noches antes había entrado a ese café con las manos heladas y una palabra pegada a la piel. Ahora llevaba otras palabras en el bolsillo. Propietaria del pagaré, satisfacción grabada, clinic y otras más blandas pero más ciertas. Eje, comienzo. Sonó el teléfono. Era un número que reconoció. «Soy Edwin», dijo la voz. «Solo quería decirle que si vende la casa me gustaría poder pasar a recoger una herramienta del cobertizo que era de mi padre, y que...» hizo una pausa. «Si alguna vez le preguntan cómo cerró esto tan rápido, yo le diría que fue porque no se dejó distraer por la palabra equivocada. Feliz año, señora Laredo». Ainhoa respondió con una cortesía bien puesta. Cortó. Guardó el teléfono. Miró el reflejo de su abrigo en el cristal del escaparate. Sonrió con poco ruido. Volvió a la oficina. Abrió la carpeta de Casos Q1. Escribió el nombre del hombre de la mañana. Luego, abajo, dejó espacio para 4 más. En el borde inferior dibujó un pequeño puente. No como adorno, sino como recordatorio. En la barra escribió: «Cada puente pesa lo que pesan las decisiones que lo sostienen». La tarde volvió a su sitio. En una esquina de la mesa el mantel de otoño, doblado, esperaba. Ainhoa lo acarició con el dorso de los dedos. No lo pondría en ninguna mesa de los Bert. Lo pondría en la primera comida comunitaria que organizara en marzo, con pasta barata, pan aún tibio y café que no oliera a supervivencia sino a conversación. Cuando cayó la noche del primer día del año, Ainhoa cerró la puerta de la oficina con giro de llave. Guardó la taza en el fregadero, apagó la lámpara y se quedó un instante en la oscuridad tibia. Oía abajo la vida del local. Una risa, un plato, el golpe hueco de una lumbre de horno. Salió a la calle y el aire de enero le limpió la cara. No pensó en venganzas no en cuentas. Pensó en papeles ordenados, en ventanas abiertas, en manos de gente que sostendría documentos con menos miedo. Y caminó hacia su apartamento nuevo, con el rumor de la nieve bajo las botas y una certeza que, ahora sí, no necesitaba prueba escrita. En 48 horas había cambiado su casa, su trabajo y la medida de su propio peso. Al llegar al portal se detuvo. Sacó el cuaderno azul y escribió la última línea del día. «Ya no soy carga, soy puente». Luego subió, sin prisa, con el cuerpo en paz y la voz en su sitio. «¿Cuál es su precio razonable?», preguntó Dryden, apoyando por fin la espalda en la silla. 35 centavos por dólar, dijo Ainhoa. Wire, hoy. El silencio pesó como una manta. El expreso de Dryden se enfrió a mitad de trayecto. «¿Quiere que asuma una pérdida considerable?», dijo él, con una sonrisa que no llegó a los ojos. «Mis inversores no estarán encantados». «Sus inversores estarán contentos de cerrar antes del 31», replicó Ainhoa. «Y mejor 35 ahora que el litigio incierto en enero. Además», abrió su carpeta y sacó una copia. «Su UCC 1, si lo presentó, caduca a los 5 años y no presenta continuation. ¿Quiere que adivine? No la presentó. Y aunque la hubiera presentado, no describe intangible chattel paper de forma específica. No lo digo por maldad, lo digo porque lo leí». Dryden dejó escapar una risa seca. «¿Ha hecho los deberes?» «Los hago cuando se trata de mi vida», dijo Ainhoa, sin parpadear. «Y esta lo es». «Le ofrezco 35. Si le sirve, firmamos ahora mismo una Assignment of Promissory Note a favor de Belmont Bridge, una UCC TRA Termination y un Covenant Not to Sue. Si no, haré lo que tenga que hacer. No me verá desesperada, me verá metódica». El hombre la sostuvo con la mirada un tiempo largo.
Era la clase de silencio en el que dos personas descubren si el otro está jugando o si habla desde un punto de no retorno. 45, dijo por fin. Ainhoa no giró la cabeza, pero sintió como la suya asentía por dentro. Había movimiento. 40, respondió, y un adendum de confidencialidad. Dryden tamborileó con los dedos en el mango de la taza. 40, concedió. Y que sea hoy. Hoy, repitió Ainhoa. Abrieron ordenadores. Leah respondió en segundos desde North River Title. Envíen PDFs. Preparo, firma, RON. Wire listo. Ainhoa tecleó los nombres con ese pulso que no es de frialdad, sino de atención. Dryden dictó los datos de su entidad que sonaron a hombre que prefiere el control a las fiestas. El notario remoto apareció en la pantalla como un cuadro sobrio. Verificó identidades, vio firmar a Dryden, vio firmar a Ainhoa. A las 18:46, Leah confirmó recepción de los documentos. A las 18:57, Ainhoa autorizó el wire. A las 19:05, llegó la confirmación. Funds received. UCC TRA filed electronically. Aquí va el acuse. Covenant not to sue adjunto. Colgó. Se permitió una sonrisa que no buscaba a nadie. Fue a la cocina, hizo té con una tetera que había sido de Marjorie y que ahora era solo de la casa por unos días. Lo bebió en silencio. A las 15:00 llegó Leah con 2 pasteles de la cafetería, como si las transacciones legales exigieran azúcar para asentarse. «Brindemos con esto», dijo, sentándose en la mesa del mantel de otoño, «por haberte elegido a ti». «Brindemos», repitió Ainhoa, «y por las personas a las que aún no les hemos aprendido el nombre, pero a las que vamos a sostener sin que se sientan carga». Comieron pastel con cuchillos de mantequilla. Regresaron al trabajo. Leah le pasó los documentos finales, los comprobantes del registro, una carpeta con Belmont Bridge Clinic, casos Q1. En una esquina, Ainhoa garabateó Maple Hollow, cerrar en marzo, y debajo, compradores éticos. La tarde se marchó bien. A las 19:00, la casa estaba ya a media luz. Ainhoa colocó una lámpara de pie en el salón y bajó la intensidad hasta dejarla como una luna doméstica. Abrió una caja que había mantenido junto a la puerta. Dentro, una guirnalda de papel que había comprado por impulso en octubre y nunca usó. La colgó, sin pensar mucho, en el arco entre pasillo y comedor. No era celebración ostentosa, era un gesto para ella. A las 22:30 salió al porche. La noche de fin de año tenía un silencio que parecía recién barrido. Algunas casas a lo lejos estallaban en luces y risas, y en Maple Hollow se escuchaba solo el crujido de su propio abrigo. Apoyó las manos en la barandilla. Recordó la palabra. Carga. Ya no le dolía. Era como la marca de un clavo que alguien sacó, y que con el tiempo se vuelve parte de la madera. «Venimos a devolverle algo», dijo de pronto Marjorie, apoyando una caja cuadrada sobre la mesa. «Es tu mantel grande de otoño. Lo dijiste el primer día y yo...» No terminó. El humo de una frase que se apaga. «Llévatelo». Ainhoa deslizó la mano sobre la tela y se reconoció un segundo en aquella promesa vieja. «Gracias», dijo sencillamente. No hubo discursos, hubo firmas, un recibo simple de entrega, una nota de lectura del borrador de confidencialidad que ahora era definitivo. Ainhoa comprobó los contadores y anotó, con frialdad amable, los números de lectura, no por control, por cierre. A las 12:45, Edwin dejó las llaves sobre el cuenco de madera.
La casa parecía una persona que ha pasado días en cama y por fin se sienta. «No entiendo cómo lo hiciste», dijo él, sin acritud, «pero supongo que no tengo que entenderlo. Solo tenía que hacerlo», respondió Ainhoa. «Eso es todo». Se despidieron con un gesto mínimo. Los Bird bajaron el porche con pasos que llevaban un peso distinto del de las cajas. Ainhoa se quedó en el recibidor sin avanzar. Escuchó el silencio como se escucha a alguien que te cuenta la verdad por primera vez. A las 13:10 llamó al cerrajero. Cambió la cerradura con la eficiencia propia de quienes han hecho de las transiciones una profesión. Luego, sin quitarse el abrigo, cruzó la casa por primera vez en días. El salón olía a madera cerrada. La chimenea tenía ceniza de hace una semana. El cuarto que había sido el suyo conservaba el rastro de un perfume ajeno. Ainhoa armó la ventana y dejó que entrara un aire fino. Bajó al comedor. Extendió el mantel de otoño sobre la mesa y alisó las esquinas con la palma. En el borde, el hilo dorado formaba un dibujo de hojas que parecían las de los arces de la carretera. Se sentó. No lloró. El cuerpo eligió no vaciarse así. Eligió, en cambio, llenarse de una claridad lenta. Miró alrededor y supo, con la certeza que tienen algunas piedras, que esa casa no era su destino, sino su bisagra. La vendería en primavera. Con el dinero, financiaría un año entero de casos para el microfondo y quizá reservaría una parte para comprar una mesa grande para la oficina de arriba de la cafetería, para que cada persona que llegara con papeles que dan miedo tuviera delante madera suficiente para apoyar los codos. El teléfono vibró. Era un número desconocido. Respondió. Una voz nerviosa, precipitada, dijo sin presentarse. «Me dieron su contacto en North River. Tengo un aviso de ejecución para febrero. No entiende los papeles. ¿Usted ayuda?» Ainhoa miró por la ventana el camino blanco. No necesitó consultar agenda. «Sí», dijo. «Mañana a las 11. Traiga todo lo que tenga. Lo vemos con calma». Colgó. Se permitió una sonrisa que no buscaba a nadie. Fue a la cocina. Hizo té con una tetera que había sido de Marjorie, que ahora era solo de la casa por unos días. Lo bebió en silencio. A las 5 llegó Lía con 2 pasteles de la cafetería, como si las transacciones legales exigieran azúcar para sentarse. «Brindemos con esto», dijo, sentándose en la mesa del mantel de otoño, «por haberte elegido a ti». «Brindemos», repitió Ainhoa, «y por las personas a las que aún no les hemos aprendido el nombre, pero a las que vamos a sostener sin que se sientan carga». Comieron pastel con cuchillos de mantequilla. Regresaron al trabajo. Lía le pasó los documentos finales, los comprobantes del registro, una carpeta con Belmont Bridge Clinic casos Q1. En una esquina, Ainhoa garabateó Maple Hollow, cerrar el marzo, y debajo, compradores éticos. La tarde se marchó bien. A las 19, la casa ya estaba a media luz. Ainhoa colocó una lámpara de pie en el salón y bajó la intensidad hasta dejarla como una luna doméstica. Abrió una caja que había mantenido junto a la puerta. Dentro, una guirnalda de papel que había comprado por impulso en octubre y nunca usó. La colgó, sin pensar mucho, en el arco entre pasillo y comedor. No era celebración ostentosa, era un gesto para ella. A las 22:30 salió al porche. La noche de fin de año tenía un silencio que parecía recién barrido. Algunas casas a lo lejos estallaban en luces y risas. En Maple Hollow se escuchaba solo el crujido de su propio abrigo. Apoyó las manos en la barandilla. Recordó la palabra. Carga. Ya no le dolía. Era como la marca de un clavo que alguien sacó, y que con el tiempo se vuelve parte de la madera. A las 23:50 recibió un mensaje. Era de la dueña de la cafetería. «Mañana abro a las 9, pero si quieres café antes, entro a las 8:30. Respondió con un corazón discreto. Bajó al recibidor. Sobre la consola todavía estaba el marco con el resguardo del registro que había dejado en la casa el primer día. Ahora lucía una línea nueva escrita a mano por Lía en tinta azul. «Cerrado sin heridos». Ainhoa lo apoyó de nuevo, esta vez centrado. A las 23:59 encendió la lámpara pequeña del salón. La luz hizo un círculo cálido sobre el suelo. Al dar medianoche, no pidió deseos. Se los había concedido a sí misma a base de decisiones. El 1 de enero amaneció como una hoja. Se vistió con ropa cómoda, recogió el pelo, revisó el cuaderno de la oficina. A las 9 cerró la puerta de Maple Hollow con la cerradura nueva.
La casa olía a metales suaves y a madera que empieza de nuevo. Caminó hasta el coche con paso constante. Pasó la tarde siguiente poniendo orden en lo que vendría después. Había decisiones con moral y decisiones con números. Las dos, aprendió, podían oponerse menos de lo que parece. Podía alquilar la casa a precio de mercado, venderla con una buena plusvalía en primavera o convertirla en algo que tuviera sentido con lo que acababa de vivir. Llamó a Lia. «Quiero crear un pequeño fondo», dijo, todavía probándose su propia idea a medida que la decía. Belmont Bridge nació para puentes. Que lo sea de verdad. Microfondos para cancelar hipotecas pequeñas o negociar rebajas en notas tóxicas para gente que no tiene el músculo ni el vocabulario que yo sí tengo. Eso eres tú, dijo Lia. Te sale del estómago y de la cabeza a la vez. Te ayudo a armarlo. El 29 lo dedicó a abrir una cuenta dedicada, registrar un DBA, Belmont Bridge Clinic, y alquilar provisionalmente un despacho de 2 habitaciones encima de la cafetería donde encendió el portátil aquella primera noche. La dueña aceptó encantada. «Huelo canela, pero también huelo a oportunidades», dijo con una risa franca. Ainhoa llevó 2 plantas, una cafetera y una mesa rectangular que recogió con descuento en una tienda de segunda mano. El 30 compró cajas de cartón y una cinta ancha. No eran para los Bert, eran para llevarse sus propias cosas del motel a un apartamento pequeño que encontró a 3 calles de allí, con una ventana que daba a un abedul. Nadie le ayudaría a mudarse, y no pasaba nada. La caja que más pesaba llevaba libros, y la que más espacio ocupaba, silencio. En la tarde recibió un correo de Lia con el borrador del acuerdo de servicios pro bono con North River Title. Tardó 2 horas en leerlo con la atención de quien firma un pacto con su futuro. Llegó el 31 de diciembre con un cielo de zinc y pájaros que parecían signos mínimos en el margen de una página. A las 8, Ainhoa estaba en la oficina recién alquilada abriendo un cuaderno liso con tapa azul. Escribió con letra clara su presupuesto de ideas. Casos primer trimestre 5. Presupuesto 12.000 euros. Objetivo evitar 5 desahucios innecesarios. Métricas, llaves que se entregan sin humillar. Cerró el cuaderno y lo guardó en el cajón superior, como quien guarda un mapa limpio. A las 9:30 se encaminó a Maple Hollow. Vio a través de los ventanales cajas ordenadas en columnas discretas. En el porche, un capitán de mudanzas con un gorro de lana le preguntó si podía aparcar en batería. Aceptó. Marjorie estaba en la cocina, el pelo recogido sin humor y un mandil con manchas pequeñas de café. Edwin cerraba cajones con esa gravedad de quien guarda no cosas, sino versiones de sí mismo. «Venimos a devolverle algo», dijo de pronto Marjorie, apoyando una caja cuadrada sobre la mesa. «Es tu mantel grande de otoño. Lo dijiste el primer día y yo no termino. El humo de una frase que se apaga. Llévatelo». Ainhoa deslizó la mano sobre la tela y se reconoció un segundo en aquella promesa vieja. «Gracias», dijo sencillamente. No hubo discursos. Hubo firmas. Un recibo simple de entrega, una nota de lectura del acuerdo de confidencialidad que ahora era definitivo. Ainhoa comprobó los contadores y anotó, con frialdad amable, los números de lectura. No por control, sino por cierre. A las 12:45, Edwin dejó las llaves sobre el cuenco de madera. La casa parecía una persona que ha pasado días en cama y por fin se sienta. «No entiendo cómo lo hiciste», dijo Edwin sin acritud. «Pero supongo que no tengo que entenderlo. Solo tenía que hacerlo. Eso es todo». Se despidieron con un gesto mínimo. Los Bert bajaron el porche con pasos que llevaban un peso distinto del de las cajas. Ainhoa se quedó en el recibidor sin avanzar. Escuchó el silencio como se escucha a alguien que te cuenta la verdad por primera vez. A las 1:30 llamó al cerrajero. Cambió la cerradura con la eficiencia propia de quienes han hecho de las transiciones una profesión. Luego, sin quitarse el abrigo, cruzó la casa por primera vez en días. El salón olía a madera cerrada. La chimenea tenía ceniza de hace una semana. El cuarto que había sido el suyo conservaba el rastro de un perfume ajeno. Ainhoa abrió la ventana y dejó que entrara un aire fino. Bajó al comedor, extendió el mantel de otoño sobre la mesa y alisó las esquinas con la palma. En el borde, el hilo dorado formaba un dibujo de hojas que parecían las de los arces de la carretera. Se sentó. No lloró. El cuerpo eligió no vaciarse así. Eligió, en cambio, llenarse de una claridad lenta. Miró alrededor y supo, con la certeza que tienen algunas piedras, que esa casa no era su destino, sino su bisagra. La vendería en primavera. Con el dinero financiaría un año entero de casos para el microfondo.
Y quizá reservaría una parte para comprar una mesa grande para la oficina de arriba de la cafetería, para que cada persona que llegara con papeles que dan miedo tuviera delante madera suficiente para apoyar los codos. El teléfono vibró. Era un número desconocido. Respondió. Una voz nerviosa precipitada dijo sin presentarse: «Me dieron su contacto en North River. Tengo un aviso de ejecución para febrero. No entiendo los papeles. ¿Usted ayuda?» Ainhoa miró por la ventana el camino blanco. «No necesito consultar agenda». «Sí. Mañana a las 11. Traiga todo lo que tenga. Lo vemos con calma». A las 11:50 recibió un mensaje. Era de la dueña de la cafetería. «Mañana abro a las 9, pero si quieres café antes, entro a las 8:30». Ainhoa respondió con un corazón discreto. Bajó al recibidor. Sobre la consola estaba todavía el marco con el resguardo del registro que había dejado en la casa el primer día. Ahora lucía una línea nueva escrita a mano por Lía en tinta azul. «Cerrado sin heridos». Ainhoa lo apoyó de nuevo, esta vez centrado. A las 23:59 encendió la lámpara pequeña del salón. La luz hizo un círculo cálido sobre el suelo. Al dar medianoche no pidió deseos. Se los había concedido a sí misma a base de decisiones. El 1 de enero amaneció como una hoja. Ainhoa se vistió con ropa cómoda, recogió el pelo, revisó el cuaderno de la oficina. A las 9 cerró la puerta de Maple Hollow con la cerradura nueva. La casa olía a metales suaves y a madera que empiezan de nuevo. Caminó hacia el coche con paso constante. En el trayecto hacia la cafetería el cielo era claro, y la nieve se volvía centelleante como azúcar bajo el sol. Abrió la puerta del local, la campanilla sonó como un saludo viejo. La dueña, con delantal de rayas, le levantó una taza sin preguntar y dijo: «Feliz año, Ainhoa». En la mesa de la esquina ya había un hombre de unos 50 años con una carpeta de papeles y la ansiedad en la frente. Ella se acercó, apoyó la taza, se presentó, y el hombre pareció tener, por fin, un lugar donde descansar la historia. «Vamos por el principio», dijo Ainhoa, abriendo el cuaderno azul. «Paso a paso». La mañana discurrió en la música discreta de los timbres de puertas y las cucharillas. Ainhoa leyó papeles, subrayó con lápiz, marcó plazos. A mediodía el hombre respiraba distinto. Había tirantes que se aflojan cuando alguien te presta su exactitud. Al salir, con el sol alto sobre la nieve, Ainhoa cruzó la calle y se detuvo un segundo. Miró hacia el norte. Más allá de los tejados el bosque parecía un telón. Recordó cómo 2 noches antes había entrado a ese café con las manos heladas y una palabra pegada a la piel. Ahora llevaba otras palabras en el bolsillo. Propietaria del pagaré, satisfacción grabada, clinic y otras más blandas pero más ciertas. Eje, comienzo. Sonó el teléfono. Era un número que reconoció. «Soy Edwin», dijo la voz. «Solo quería decirle que si vende la casa me gustaría poder pasar a recoger una herramienta del cobertizo que era de mi padre, y que...». Hizo una pausa. «Si alguna vez le preguntan cómo cerró esto tan rápido, yo le diría que fue porque no se dejó distraer por la palabra equivocada. Feliz año, señora Laredo». Ainhoa respondió con una cortesía bien puesta. Cortó. Guardó el teléfono. Miró el reflejo de su abrigo en el cristal del escaparate. Sonrió con poco ruido. Volvió a la oficina. Abrió la carpeta de Casos Q1. Escribió el nombre del hombre de la mañana. Luego, abajo, dejó espacio para 4 más. En el borde inferior dibujó un pequeño puente. No como adorno, sino como recordatorio. En la barra escribió: «Cada puente pesa lo que pesan las decisiones que lo sostienen». La tarde volvió a su sitio. En una esquina de la mesa el mantel de otoño, doblado, esperaba. Ainhoa lo acarició con el dorso de los dedos. No lo pondría en ninguna mesa de los Bert. Lo pondría en la primera comida comunitaria que organizara en marzo, con pasta barata, pan aún tibio y café que no oliera a supervivencia sino a conversación. Cuando cayó la noche del primer día del año, Ainhoa cerró la puerta de la oficina con giro de llave. Guardó la taza en el fregadero, apagó la lámpara y se quedó un instante en la oscuridad tibia. Oía abajo la vida del local. Una risa, un plato, el golpe hueco de una lumbre de horno. Salió a la calle y el aire de enero le limpió la cara. No pensó en venganzas, no en cuentas. Pensó en papeles ordenados, en ventanas abiertas, en manos de gente que sostendría documentos con menos miedo. Y caminó hacia su apartamento nuevo,
con el rumor de la nieve bajo las botas y una certeza que, ahora sí, no necesitaba prueba escrita. En 48 horas había cambiado su casa, su trabajo y la medida de su propio peso. Al llegar al portal se detuvo. Sacó el cuaderno azul y escribió la última línea del día. Ya no soy carga, soy puente. Luego subió, sin prisa, con el cuerpo en paz y la voz en su sitio.